Juan Corbalán, gracias por este ratito. Bienvenido. Buenas tardes. Paulino? Buenas Placer tardes. de reencontrar. Gracias por invitarme. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es la forma que inventamos los humanos para tratar de hacer que las máquinas hagan algo que en teoría antes solo lo hacía el cerebro. Ese sería el titular. ¿Ejemplo? Ejemplo, lograr que una máquina pueda ver objetos y que detecte si es un gato o un perro. Antes de que se invente la inteligencia artificial, vos no ponías una máquina y le ponías un gato delante y la máquina te decía que era un gato. Entonces la máquina ahí lo que hace es, al aprender del historial de los datos de ese objeto, en este caso son píxeles que tiene un gato, detecta que es el gato. Es decir, lo que hacen las máquinas es una especie de copy-paste masivo, lo ponderan probabilísticamente y dicen, creo que esto se parece a lo que vos me decís que llamás gato, porque tiene diferentes datos a los que tendría un perro. Vos trabajaste en el ámbito de la justicia. Háblame de la inteligencia artificial aplicada a la justicia. ¿Para qué sirve hoy? Hoy hay un movimiento que tiene que ver con cómo lograr que las máquinas puedan hacer cartas documentos, hacer demandas y hacer sentencias. Esto no es solamente en Argentina, es en varias partes del mundo. Entonces la máquina, sobre datos que le cargues o sobre el historial de demandas que le pongas o de sentencias, puede leer el caso y decir, creo que esta sería la posible respuesta jurídica a este caso. O sea que sintetiza, ayuda y a corto plazo y tiempo. Correcto. Obviamente que en Argentina, vos sabés toda la discusión que hay detrás, la ciudadanía percibe que la justicia demora mucho y en muchos casos tiene razón. Entonces el gran desafío es cómo lograr que sea usada la inteligencia artificial, no solo en la justicia, en otros ámbitos también, tratando de optimizar no solo lo que haces, sino es cómo haces para que en un país con los problemas que tenemos, como en estos países en Argentina y otros de Latinoamérica, que esto sea sostenible y de bajo costo. Esto es lo más crítico. Vos decías de Google Maps recién. Imagínate que, para responder la pregunta de Milei, que acaba de salir una calle en Neuquén, digo pues yo soy neuquino, Google Maps hoy, que es uno de los dilemas de la inteligencia artificial, como Wikipedia. La inteligencia artificial te ayuda, por ejemplo, si vos geolocalizás o georreferenciás ese lugar, y Google Maps va a aprender de lo que los humanos en una legislatura ya han decidido que se llama las calles. ¿Sí? Viste que ahora salió una de la información que vos le cargues. Exactamente, o de la que pueda recopilar, porque está accesible. Pero Google Maps, igual que Wikipedia, tiene una forma en la que un usuario puede cargar una calle. Y hoy en día, digo para los que les interesa este tema, vos podés meterte en Google Maps y decir que algo que no tiene nombre... Tiene tal nombre. Que tiene tal nombre. Y ahí está el dilema. O sea, nominar algo. Nominarlo. Con lo cual estás es lo que creando algo, hasta donde no existe. Creo que pasó en el caso Milei. Y es lo que existe también en Wikipedia, donde la gente carga información no necesariamente falsa, y no necesariamente verídica, y uno cree que es verídico. Y ahí tenés como un dilema. Por un lado es, ¿quién controla humanamente eso? Es decir, tienen que ser empleados de Google o empleados de Wikipedia. Correcto. Google y Wikipedia son formatos distintos. Wikipedia vive de donaciones. Google es una empresa, una multinacional. Bueno, pero también está la inteligencia artificial que permite eventualmente detectar ir a buscar, eso a tiempo. Exactamente. Entonces ahí está, que se usa para el discurso del odio. Fíjate que cuando un algoritmo te baja un posteo, es decir, piensen las personas que nos están mirando, publica un posteo en donde hago una referencia racista. No es que hay alguien detrás de Google o detrás de Facebook diciendo, uy, hizo una referencia racista, bajémosle el posteo. Es el algoritmo el que rápidamente lo detecta. La inteligencia artificial, pero claro, si vos le escribiste a tu amigo que lo extrañás mucho porque tiene un buen acento mexicano, literalmente estoy usando un caso real, quizás el algoritmo, como aprendió que en general se usa la palabra mexicano para discriminar, probablemente lo baje porque no entiende el contexto en el que le estás hablando a tu amigo. Y ahí es cuando aparece alguien que dice, me bajaron y no sé por qué. Ese es lo que está pasando hoy con la inteligencia artificial, porque es lo que la gente quizás más puede percibir, que dice, no entiendo por qué me bajan esto, que es una de las razones por las que también Elon Musk quiso comprar Twitter. Bueno, antes de entrar en eso y de darme tu impresión, ¿qué significa que la Universidad de Buenos Aires cree su propio metaverso y qué es metaverso? Estamos con todas preguntas fáciles, Paulino. Inteligencia artificial y metaverso, que es lo que en general la gente te dice meta, coma, verso,
o es algo que en criollo sería algo que no podés de alguna manera alcanzar a comprender, porque si ya te cuesta entender este mundo, imagínate un mundo virtual. Si las personas vieron Ready Player One, que es una película de Spielberg, u otras películas tipo Avatar, que esa es más conocida, Avatar podríamos decir que es un metaverso, ¿sí? Por ejemplo, algo que estamos viendo acá. Es decir, imagínate, agarramos... ¿Este es el de la uva? Este es el que la uva que estamos recién, esto es lo poco que estamos mostrando, es elegís tu avatar y podés mostrar y recreamos la facultad. Entonces quizás vos hoy aprendés de manera analógica, es decir, vas a un aula, antes de la pandemia, por ejemplo. La pandemia nos ayudó a que nos amiguemos más con la virtualidad. Correcto. Con Zoom, con Meet. Sí. Llamémosle paradigma 2.0. Sí. Es decir, bueno, ya no tengo que ir para que vos me hables, Paulino, para que yo te hable. Hay una cámara, es internet más computación, más inteligencia artificial, porque Zoom tiene mucha inteligencia artificial. El metaverso es como una evolución de cómo los humanos podemos hacer actividades, comprar, vender, educar. Primero podemos usar avatars para representarnos a nosotros mismos. Es decir, elijo algo de ciencia ficción, un componente ficcionado, un muñeco virtual, que le puedo poner una cara real. Por eso que es muy de ficción esto. Ahí. Muy parecido. Hace de cuenta, Paulino. ¿Y qué puedo hacer? ¿Puedo entrar a un local de ropa sin mirar la ropa? Correcto. Podés entrar a un local de ropa. Imagínate que querés leer... Puedo ir a la facultad y entrar a la sala donde yo debería estar presencialmente, pero lo hago solo virtualmente y en mi casa. Exactamente. Pero a su vez... Y veo todo lo que pasa como si estuviera ahí. Como si estuvieses ahí, pero no necesariamente exactamente igual. Entonces... Porque... ahí está el tema. Vos cuando vas a una facultad, están tus sentidos de manera realística, porque vos sos un ser biológico, igual que todas las personas. Naturalmente. Tacto, vista, oído. Nada de todo eso tenés con el avatar. Claro, ahí está el tema. Con el avatar aumentan en principio dos sentidos, se mejoran. La vista y el oído. No es lo mismo que yo te ponga un PDF para que leas, que yo te haga salir de la flor de la Facultad de Derecho, que está al lado, ¿sí?, un programa que viene y se te pone acá alguna de las unidades. No es lo mismo leer un texto plano que ese ejemplo, o contestar un multiple choice. ¿Viste? Cuando vos contestás un choice en la facultad es un método de evaluación muy frecuente. Vos podrías contestar un choice con tu avatar saltando sobre opciones. O sea, como un juego. Como si fuese un juego. Eso es lo que se llama, de hecho en La Nación lo han tratado en algunas columnas, se llama gamificación. Es algo que es una tarea muy rutinaria. La idea de convertirlo en un juego para que sea más atractivo. Para que sea más lúdico, porque las personas jóvenes, como están siendo atravesadas por Instagram, por TikTok y por redes sociales... están hiperestimulados. Esto es un estímulo para volcarse a lo que de otro modo no llegarían. Exactamente. Por ejemplo, a la educación. Por ejemplo. Entonces, hoy en día, ¿cómo haces para sostener... ya hay un montón de estudios que demuestran que las ventanas de prestar atención son muy breves o son muy chicas. Correcto. Entonces, lo que hace esto es mejorar la forma, gamificarla, mejorar la experiencia visual y auditiva. También podría ser sensorial, pero eso es más sofisticado, para que la persona que aprende diga, claro, no estoy linealmente escuchando monotónicamente a una persona que solamente me habla y que me dice o me explica un contenido. Con lo cual, mientras me está hablando, yo estoy viendo imágenes o estoy viendo exactamente. Esto así. Esto así que puede surgir, digamos, por ejemplo, surge el programa y si alguien... Está bien, pero siempre tengo que tener una pantalla delante mío. En principio sí, o si no gafas de realidad virtual, que esa es otra especie de metaverso. O sea, lo que veíamos en el cine como ciencia ficción es la realidad. El metaverso es como la ciencia ficción aplicada a cosas de la realidad. Pasa que queda muy lejos. Para mucha gente dice, Juan, esto me queda lejos, que es el desafío que tenemos en la UBA. ¿Y cuándo va a ser más cercano? ¿Cuándo va a ser más uso y costumbre? Yo recuerdo que acá los datos no se transmitían hasta hace, qué sé yo, 8 o 10 años. Sí. Hoy es todo habitual, pero celular era datos, era algún mensaje de texto y hablar, por supuesto, y no mucho más. Quiero decir, mensaje de... ¿Cuándo crees que esto va a ser más masivo? Enriquecer la experiencia, aumentar la inmersión, aumentar la interacción, que son todas cosas que va a ser el metaverso. Si a Facebook le llevó, 2007 surgió Facebook y 2004 YouTube. Entre 10 y 15 años para que hoy estemos casi 9 horas acá, en los dispositivos inteligentes. Las 9 horas que estamos despiertos,
según las mediciones en Argentina, estamos acá. Yo creo que entrar a estos mundos va a llevar, primero hacerlos, diseñarlos, con todo lo que ello implica, va a llevar entre 5 a 15 años para que empiecen progresivamente a... ¿Y vos imaginás una educación así? Si tenemos suerte y logramos escalarlo, yo imagino algo así en Latinoamérica quizás 2050. en 20, 30 años. 2050. Sí, en 2050 con suerte, porque tendríamos que combinar bien lo asincrónico, lo sincrónico, porque no nos fue tan bien metiendo el mundo virtual en el mundo analógico. ¿Y cómo es la inteligencia artificial aplicada a las empresas? Para el aparato productivo y el desarrollo de la producción, eso voy. Hoy en día, te pongo un ejemplo. Imagínate una fábrica de galletitas, ¿sí? Sí. Tienen toda una línea de montaje y de producción y están tratando de evitar que un desvío, porque mezclaron mal la harina, o porque le pusieron un poquito más de agua, o porque la cocinaron de más. Te estoy dando todos ejemplos tangibles, reales, que Correcto. hemos documentado, no son ejemplos teóricos. Entonces, claro, en una empresa que empaqueta un paquete de galletitas por segundo, Sí. que no puede empaquetar, ¿sí?, casi el 15% porque tiene un error de espesor de la galletita. Sí, la galletita, imagínate, es más gruesa. No la puede empaquetar, con la cual tiene que tirar hasta un 15% su producción. Vos podés decirle con inteligencia artificial, combinando todos los datos históricos que provienen del horno, que provienen de la harina, le podrías decir, acá tenés un problema. Acá tenés otro problema, entonces reducís el desvío, que se llama desvío. Es decir, que no tires el 15%, que por ahí tires el 3%. Ahí es un uso de la inteligencia artificial para optimizar Y hoy la el costo de producción. tener esa tecnología versus lo que vos te ahorras, ¿te compensa o todavía es un costo extraordinariamente alto y no lo ves en el corto plazo? Como siempre, Paulino, vos vas al hueso. Hoy te diría que Latinoamérica tiene ese gran desafío, que es hoy los costos de lo que la inteligencia artificial te ahorra, en muchísimos casos No pueden compensar, ¿sí?, en países como los nuestros, ¿no? Entonces me parece que, por eso en la UBA, en el laboratorio de la UBA, lo que tratamos de hacer es encontrar problemas y sistemas inteligentes que puedan ir en la línea o equilibrar esa línea de costos y de aumento en la eficiencia o en la productividad. ¿Cuándo se presenta? ¿El jueves? El jueves presentamos el metaverso en el salón de actos donde debaten los presidentes y la idea es mostrar cómo se puede enseñar y aprender. Para que alguien tenga una analogía, es como si presentáramos un campus virtual en los 90. Digamos, esa sería la analogía. En los 90 no había campus virtuales. Correcto, correcto. Te agradezco enormemente, Juan. Gracias, Paulino, por la invitación. Ha sido un verdadero placer. Saludos a la audiencia de La Nación Más. Supongo que esto que nos parece todo medio estrafalario en algún punto, perdón la expresión, que nos parece muy lejano en muchos casos, etcétera, va a ser lo que vamos a tener, ya hoy tenemos, pero vamos a tener mucho más asiduamente y mucho más entre nosotros en los próximos años y vamos a recordar esta conversación como alguien hablaba de estas cosas. Hasta la próxima, Juan. Adiós, gracias. Guarda, colección de